Pues las 10:15 en punto de la noche. El pasado lunes el presidente del Consejo Consultivo compareció en las Cortes Regionales y por primera vez lo hacía con un gobierno PP-Vox. Como saben, el partido de Santiago Abascal pues quiere eliminar todas las instituciones propias de las comunidades y entre ellas este órgano, el Consejo de Cuentas y el Procurador del Común. Agustín Sánchez de Vega explicó a Vox que el consultivo cuenta con la máxima legalidad y que es un garante del derecho de los ciudadanos y que por eso pues tiene que seguir funcionando. Hoy está aquí con nosotros. ¿Qué tal, presidente? Buenas noches. Usted me dio clase, lo hablábamos antes, de Derecho Político cuando yo estudiaba periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue un examen oral muy difícil. No estoy diciendo con eso que me vaya a vengar, pero ahora el examen se lo voy a hacer yo a usted. No creo que fuera muy difícil. Era complicado. Roberto, ¿lo recuerdas también que era difícil? Sí. No Los era exámenes orales siempre son difíciles. No era muy difícil porque yo saqué buena nota. Entonces, esta entrevista no lo va a ser. ¿Cómo salió, por cierto, de esa comparecencia? ¿Más tranquilo de lo que esperaba el pasado lunes? Porque es verdad que el representante de Vox, incluso ensalzó su trabajo y no fue excesivamente crítico con la permanencia o no del consultivo. Pues sí, efectivamente. Yo creo que todos los portavoces apoyaron la existencia del Consejo Consultivo. Los partidos mayoritarios defendieron al Consejo de forma evidente. Y también el portavoz del Grupo Mixto, Igea, y el portavoz de Soria Ya, por supuesto, también. Lo mismo hizo el portavoz de Vox, además salmantino, ¿no? Yo creo que apoyó nuestro trabajo, nuestra dedicación, el esfuerzo, lo que significaba la memoria, es decir, de actividades durante el año 21, una situación bastante complicada, ¿no? por la pandemia. Y en nuestra función, no solo consultiva, sino en nuestra función jurisdiccional como Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que es el único caso en España. Con este diseño es el único caso en España. Ahora hablamos de ese asunto que es muy interesante. Imagino que también se tranquilizó usted cuando en el pacto PP-Vox vio que no aparecía la eliminación de las instituciones propias de la comunidad, pese a que en el programa electoral de Vox sí que aparecía. Vamos a ver, sí, claro que sí. Y unos días antes estuve con el vicepresidente del Gobierno, con Gallardo, y le estuve explicando lo que hacíamos, cómo tenemos un diseño diferente al de otras comunidades autónomas y, por lo tanto, quizá los programas electorales haya que acomodarlos a lo que existe en las instituciones existentes en cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Y él lo entendió y además como abogado pues estuvimos charlando de algunas cuestiones que se dilucidan en el Tribunal de Recursos Contractuales y también en el Consejo Consultivo, ¿no? Sí me tranquilizó la posición de Vox. Yo creo que debe ser, por su parte, de conocimiento, cosa que hicieron otro día, pues la exposición de la memoria servía de conocimiento, para conocimiento de los parlamentarios de la Comisión de la Presidencia, cosa que hicimos. Y exponiendo los datos, las circunstancias, las situaciones, los 549 dictámenes y 207 recursos resueltos, ¿no? ¿Y se imaginaba usted antes de las elecciones que tendría que estar explicando y convenciendo a algunos políticos de que el Consejo Consultivo es necesario y que, pues usted lo decía antes, tiene que dar servicio a 2.248 municipios, a muchas universidades? Claro. Vamos a ver, en mi primera comparecencia, en el año, creo que fue el 19, si no recuerdo mal, pues hice una cosa parecida, porque yo creo que es importantísimo, no solo para los ciudadanos, también para los propios políticos, la dedicación a la política en Castilla y León, conocer qué hacen las instituciones, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Y qué hace el Consejo Consultivo? Yo creo que es importantísimo que lo conozcan. Es una temeridad opinar sobre cuestiones que no se conocen, ¿no? Me parece a mí. Y entonces yo creo que es importante esta labor que estamos haciendo un poco, en cierto modo, didáctica, ¿no? De explicar qué es lo que hace el Consejo Consultivo en Castilla y León, ¿no? ¿Y cuál sería, perdón que interrumpa, el primer argumento ante... Habrá gente que nos esté escuchando ahora que diga, pero si está el Consejo de Estado, si ya hay un órgano nacional, ¿cuál es el principal argumento que usted considera por el cual se tiene que mantener esa permanencia del consultivo en nuestra comunidad? Vamos a ver, pues hay varios ineludiblemente, ¿no? Uno, nosotros somos consecuencia, al fin y al cabo, es decir, es como una especie de corolario lógico del Estado de las autonomías. Es decir, hay una administración nueva después de 40 años, evidentemente, 45 de la Constitución el próximo año.
hay una administración nueva que es la administración autonómica. Y esa administración autonómica tiene competencias enormes, enormes en importancia y enormes en longitud, ¿no? Diríamos en extensión, ¿no? Entonces, necesita un órgano independiente, separado del Parlamento, separado de la propia Junta, del propio gobierno autonómico, alejado de disputas políticas, no es un órgano de debate político, no es un órgano parlamentario. Es decir, necesita ese tipo de órganos para que de forma independiente, cuando el gobierno pretende redactar una norma, procedimiento de elaboración de una iniciativa legislativa, ¿no?, pues tenga un órgano al lado que le diga, oye, cuidado, porque con estas cláusulas a lo mejor acabas sufriendo la nulidad de este decreto. Es decir, acabas en el Tribunal Superior de Justicia diciéndote que este decreto es nulo, ¿no? O te advierto de la posible inconstitucionalidad. Por pretender regular derechos, por ejemplo, me preguntaba Igea el otro día, ¿no?, el día de la comparecencia, por intentar regular derechos que todavía no tienen su referencia en el conjunto del Estado y son derechos que afectan a la fundamentalidad, ¿no? Bueno, esa es la principal función, la función consultiva, pero como decía usted antes, hay otras, que es la resolución de los recursos especiales en materia de contratación pública, algo único en España. ¿Hay muchos recursos de este tipo de cuestiones? ¿Cuáles son los más habituales? Sí. Entiendo que además son cantidades siempre bastante elevadas, ¿no? Muy elevadas, muy elevadas. Si yo no recuerdo mal, este año han sido resoluciones por valor de 1.500 millones de euros en servicios y en... Es decir, son contratos altísimos en los que participan empresas muy importantes españolas, ¿no? Y que, bueno, de origen europeo, los tribunales administrativos de recursos contractuales tienen un origen en derecho europeo. Hace 10 años, en el año 12, se inserta en el Consejo Consultivo y resolvemos todo tipo de recursos que se producen desde el momento en que se abren los pliegos, ¿no? El órgano de contratación propone unos pliegos, las distintas fases del procedimiento, para que el procedimiento todo él se desarrolle en términos de igualdad, de competitividad, de concurrencia, hasta el final, hasta la adjudicación de los contratos públicos, ¿no? Usted es el presidente, también hay unos consejeros. Uno de ellos es el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. Sí. Después de 18 años en el gobierno. Me imagino que es un lujo poder tener a alguien que conoce esta comunidad como la palma de su mano. Y yo no sé si él está especializado en algo. Me consta que nos ve, este programa lo suele ver casi todas las noches. Sí, sí, claro que es un lujo, por supuesto, ¿no? Es decir, que junto a los elegidos por el Parlamento, que somos los consejeros electivos, ¿no?, de las Cortes, el expresidente, un expresidente de la Junta, me parece que es una aportación de experiencia enorme, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de materia de responsabilidad patrimonial, de reclamaciones que el ciudadano hace contra la Administración, porque cree que ha habido un mal funcionamiento, imaginémonos, el caso más sensible, ¿no?, el de la sanidad en Castilla y León, ¿no? Pues el conocimiento que tiene del conjunto del territorio de la comunidad es importantísimo, de las circunstancias en que se produce, ¿no? Nosotros tenemos una virtud importante también, que yo la señalaba al portavoz de Vox y al vicepresidente. Una virtud importante es que las reclamaciones de responsabilidad patrimonial en Castilla y León, el umbral previsto en la ley es muy pequeño, es decir, son 3.000 euros en las administraciones locales y 6.000 euros con la administración autonómica, cada una con sus competencias, ¿no? Pero por eso llegamos hasta los pueblos más pequeños, llegamos hasta el ciudadano de un pueblecillo pequeño, hasta las administraciones más cercanas al ciudadano, los municipios, ¿no? Esas son las particularidades que tiene este Consejo Consultivo, que yo lo creo muy acertado. A esto le tenemos que añadir, por supuesto, toda esa tarea y esa función de asesoramiento facultativo, el asesoramiento que nos puede pedir el presidente de las Cortes, el presidente de la Junta, los rectores de las universidades, las administraciones locales. Entonces, creo yo que es un consejo muy completo, ¿no? Ahora se habla mucho, está el debate de la descentralización de las instituciones. El Consejo Consultivo es un ejemplo, lleva 16 años en la capital zamorana. ¿Es operativo esta sede, la sede del Ejecutivo, del Parlamento regional? ¿Cree que es bueno que las instituciones y los órganos de autogobierno de las comunidades autónomas estén fuera de la capital, en este caso de Valladolid, incluso de Madrid? A mí me parece una solución interesante, sí, me parece bien. Me parece bien primero por el alejamiento, segundo porque aproximamos las instituciones a las distintas provincias de la comunidad,
ahora que se producen tantas propuestas, ¿no?, en estos tiempos de atrás. Bueno, pues tenemos en Castilla y León dispersas las sedes, al fin y al cabo, en distintas provincias. Me parece muy acertado. ¿Se producen inconvenientes? Hombre, pues evidentemente, claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, los inconvenientes que nosotros tenemos, sobre todo con el personal especializado, ¿no?, con los letrados, ¿no? Que no viven en Zamora, tienen que desplazarse. La virtualidad del teletrabajo es magnífica, ¿no?, para este tipo de trabajos. Pero bueno, no deja de ser bueno que el personal de este tipo de instituciones pertenezca a la provincia donde tiene su sede, ¿no? Pero me parece un acierto. Señor Sánchez de Vega, el año que viene, si no me equivoco, se van a renovar los cargos, se va a cambiar de presidente en el Consejo Consultivo. ¿Usted quiere seguir? ¿Le apetece seguir? Esto dependerá de lo que se decida. En fin, ¿tiene predisposición? Efectivamente, vamos a ver, esta es una decisión que tienen que tomar los partidos, los grupos parlamentarios en las Cortes, y tenemos que ser elegidos por mayorías muy grandes, muy amplias, ¿no? Por lo tanto, lo que decidan ellos estará bien decidido. El presidente tiene un límite de mandatos, el presidente del Consejo 2 mandatos solamente, ¿no? Mi disponibilidad y mi esfuerzo, por supuesto, ahí está, pero son los grupos parlamentarios los que deciden. Pues hablabas antes de sanidad. Ustedes, para dictaminar expedientes, también tiran de consejeros, digamos, externos a la institución. Han firmado no hace mucho un convenio con la Universidad de León, un acuerdo para, bueno, poder usar a los profesionales sanitarios de esta institución. Entiendo, no sé si es por el aluvión de, bueno, pues de reclamaciones que van a venir en materia sanitaria. Sí, vamos a ver, no son tanto consejeros, sino son acuerdos con las 4 universidades públicas. Son 4 universidades públicas muy potentes. Sí, lo hicimos primero con Salamanca, durante la pandemia lo hicimos con Valladolid, después Burgos y finalmente León, ya una vez pasada esta pandemia, por lo menos cuando ya nos ha dejado la posibilidad de contactar y movernos y hacer actos de conocimiento del Consejo, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, más que consejeros, se trata de informes, digamos, dirimentes de posibles informes. En nuestros expedientes puede haber informes muy contradictorios entre sí. El especialista puede dirimir esos informes, ¿no? Especialistas médicos que puedan resolver, o situaciones de casos que requieren una enorme especialización, pues podemos pedirles esos informes de especialización a los profesionales de la sanidad pública, ¿no? Bueno, muy interesante. Profesionales de las universidades también, claro. Hay 3 tertulianos que lo están escuchando y que también querrán hacer alguna pregunta. Cayo. Perfecto. Pues bueno, a mí me robó la pregunta José Luis, entonces llevo un rato buscando una pregunta. Pero como creo que lo hizo muy bien José Luis y creo que tenemos que volver a formular la pregunta para que los ciudadanos se enteren muy bien, entonces va por la misma línea. La presencia de Vox y de estos nuevos partidos políticos está agitando un poco el tablero autonómico, es lo que yo vengo manteniendo esta noche. Entonces necesitamos los ciudadanos saber qué ocurre, qué se hace, cómo funcionan las instituciones. Y entonces la pregunta que le hicieron es, ¿cómo explica a la gente que necesitamos instituciones propias? Creo que le respondió. La respuesta era la lógica desarrollo del Estado autonómico. Y entonces yo inmediatamente pensé en las embajadas. ¿Y por qué no tenemos embajadas? Son 2 situaciones completamente distintas. Bueno, pero la dinámica es la misma. Por ejemplo, los catalanes siguen la misma dinámica. Nuestra autonomía, tenemos embajadas y tenemos ministro de Asuntos Exteriores. ¿Por qué no lo tenemos? No, vamos a ver, yo creo que son 2 situaciones completamente distintas. Una porque se refiere a las relaciones exteriores, a las relaciones internacionales, que son materia de competencia de España como Estado, ¿no? Principalmente de España como Estado. Y hubo una evolución de la jurisprudencia constitucional muy interesante, que yo recuerdo de tiempos pasados, en los que en un primer momento se requería el vínculo con el Ministerio del Interior por parte de las comunidades autónomas que querían fomentar su cultura, su turismo, el turismo, su historia en el exterior. Eso fue diluyéndose, pero las relaciones exteriores, las relaciones internacionales siguen siendo materia de competencia del Estado, ¿no? Del conjunto del Estado. Sin embargo, aquí de lo que se trata es de una institución propia, es decir, de una institución de autogobierno de la comunidad autónoma. Una institución de autogobierno de la comunidad autónoma que cada comunidad autónoma decide por sí misma. Todas las comunidades autónomas tienen este consejo consultivo, todas, menos Cantabria. Menos Cantabria. Bien, es una decisión ¿Pero qué pasa? Por poner un ejemplo solamente, que los cántabros
que crean que los servicios públicos han funcionado mal y les han provocado un daño, pues tendrán que llegar a un mínimo umbral de 50.000 euros para que el Consejo de Estado intervenga, para que el Consejo de Estado emita un dictamen. Los burgaleses de Tobalina pues podrán acceder al Consejo Consultivo solamente cuando crean que ese daño es de 3.000 euros. La diferencia es abismal, ¿no? Y eso significa, eso es una diferencia abismal en respeto de los derechos en general, respeto del funcionamiento de los servicios públicos, ¿no? De las prestaciones de servicios públicos. Y siempre el ejemplo es el típico: vayamos a la sanidad, vayamos a... La sanidad es materia, competencia de la comunidad autónoma. Vayamos al funcionamiento común de servicios públicos locales. Solo un daño posible de 3.000 euros llega al Consejo Consultivo y nuestros dictámenes los siguen las instituciones en un 95%, ¿no? Eso se le llama la autoritas de este tipo de órganos, que no tienen fuerza vinculante, que se basan en su... O sea, que usted sí que defendería que hubiera consejos consultivos en todas las comunidades autónomas, aunque fueran uniprovinciales. Bueno, los hay, en La Rioja lo hay, en Murcia lo hay, en Cantabria no. Bueno, ellos toman esa decisión, pero cuidado con ese matiz, ¿no? Con ese matiz, ¿eh? Los cántabros del Valle del Pas no tienen la misma posibilidad de utilizar a un órgano independiente que emite su dictamen sobre lo que les ha pasado, sobre el daño que han tenido por el funcionamiento de los servicios públicos, y sin embargo los ciudadanos de Ciudad Rodrigo pues sí tienen esta posibilidad, ¿no? Creo que es una ampliación de las posibilidades de respeto y de defensa de los derechos que no las tienen otras comunidades autónomas, ¿no? O por lo menos las tienen aquellos de Cantabria, ¿no? Monse. Sí, por el Consejo Consultivo pasan, es una de sus funciones, la legislación, las leyes, los decretos, que en cualquier caso los informes que hacen ustedes no son vinculantes, según Claro. se ha comentado. Sí me gustaría saber si por sus manos ha llegado legislación, han llegado leyes o decretos que casi hayan tenido que decir, mira, los volvemos a los corrales porque con esto no hay quien haga nada. Y en qué medida, usted hablaba del 95%, en qué medida de verdad se hace caso en esta materia, están haciendo caso a sus dictámenes. Vale, este es una pregunta interesante. Vamos a ver, lo que nosotros hacemos, por supuesto, es controlar la legalidad, siempre, ¿no? Controlar la legalidad de todo el procedimiento, controlar que el procedimiento se han cumplido todos los trámites, y son muchos, para la iniciativa, la parte prenormativa, antes de que la Junta de Castilla y León los adopta como anteproyectos de ley o como proyectos de decreto, ¿no? Son muchos los trámites, y controlamos, supervisamos también si los informes de impacto, esos informes de impacto que se llaman sobre género, sobre la discapacidad, sobre la familia, la unidad de mercado, etcétera, son unos cuantos, algunos proceden de la legislación del Estado, otros son propios de la comunidad autónoma. Entonces ellos, a ver si esa evaluación de impacto es suficiente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque desde el año 2015 los tribunales están controlando esto, ¿no? Y por lo tanto la nuestra es una advertencia, decía yo hace un momento, una advertencia de legalidad, una advertencia de constitucionalidad sobre el procedimiento y sobre el proyecto, sobre el contenido del proyecto. Los gobiernos, desde las fórmulas de lo que se llama la calidad normativa, eso es la denominación que engloba todo el problema del procedimiento prenormativo, y a lo mejor estoy siendo demasiado técnico, ¿no? Pero, es decir, que los gobiernos no puedan redactar proyectos de decreto sin atenerse a unos mínimos. Estos mínimos los sustentan las evaluaciones de impacto, ¿no? Usted puede redactar un decreto, pero siempre que respete la igualdad, la familia, y que valore el impacto que pueda tener en ello. ¿Y hay alguna ley que le haya llegado, como decía Monse, que no hay por dónde cogerla? No, vamos a ver. Nada mal escrita, me imagino que no. Vamos a ver, no, esto no sucede. Lo que ocurre es que, ven más 4 ojos que 2, seguramente, ¿no? Y nosotros podemos ver un poco, a lo mejor, más allá de lo que se ve dentro de las consejerías. Por eso es tan importante que los consejos consultivos tengan esta característica de independencia, ¿no? Que estén separados de las consejerías, separados de la Junta de Castilla y León, separados del Parlamento, ¿no? Es importantísimo. Roberto.
Sí, lo primero que tengo que decirle es que le envidio terriblemente, y no solo por su conocimiento que también, sino por el sitio en el que trabaja. Porque Es que él está la morano, sede del él está Consejo morano. Consultivo Hombre, está en la claro. plaza de la Catedral de Zamora, con el castillo al lado, con el mirador del Duero, en fin. Magnífico, magnífico. Sí, No voy a decir nada más. Por cierto, estaba hablando antes usted, le preguntaba a José Luis lo de que Vox quiere eliminar, y he hecho una reflexión. Es verdad que Vox está hablando de eliminar mucho, y luego me he dado cuenta de lo que no está eliminando son altos cargos, que a lo mejor ahí también tendría que meterse un poco en faena, ¿no? Porque no deja de engordar la administración autonómica y no deja de engordar la estructura de las Cortes, donde cada día vemos a alguien nuevo. Dicho esto, ¿cree usted que Vox a lo mejor no va a eliminar, pero sí va a estrangular a las instituciones propias? Es decir, Desde el punto de vista del presupuesto económico. presupuesto, sí, ustedes tendrán un presupuesto anual, que no sé cuál es. 2.300.000, me parece, 300. Que llegue y diga, pues igual que recortamos las subvenciones a la patronal y los sindicatos un 50%, vamos a hacer lo mismo con el consultivo. ¿Eso haría que ustedes no pudieran funcionar, no pudieran seguir adelante con su labor? ¿Tendrían que readaptarse? Bueno, esta es una pregunta que hay que hacerles a ellos, ¿no? Al grupo Vox. Nuestro presupuesto está muy ajustado. Es decir, si nosotros decimos que el Tribunal de Recursos Contractuales se adscribió al Consejo en el año 12 a coste cero, decía la ley, a coste cero, es decir, quiere decir que estamos haciendo el trabajo de Consejo Consultivo, función consultiva, y función jurisdiccional, Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, con el mismo presupuesto que seguimos teniendo desde el año 12, con las pequeñas variaciones. Es decir, que esto no se produce en ninguna otra comunidad autónoma, ¿no? Esto es ya, digamos que para empezar, y tengo que defender a la institución, por supuesto, ¿no? Es decir, ¿qué margen de maniobra de reducción de presupuesto sin estrangular al Consejo, utilizando las palabras que usted decía? Pues hay un margen muy escaso, realmente muy escaso. Es decir, porque el gasto del Consejo es gasto casi todo en personal especializado. Somos solamente 26 personas en total. Es decir, es un consejo muy reducido, es un consejo en el que solo hay 3 consejeros electivos, más el consejero nato. Es decir, si echamos un vistazo a otros consejos consultivos de España, consejos jurídicos consultivos también se llaman, a los que se añaden los tribunales administrativos en cada comunidad autónoma, pues no tiene ni comparación el presupuesto. El presupuesto es muy, muy austero. Pues, presidente Agustín Sánchez de Vega, profesor, me permite también que le llame. Ha sido fácil el examen oral que le he planteado hoy, ¿no? No ha estado mal, no ha estado mal. Ha sido muy complicado, ¿no? Muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades, y yo creo que es necesario, ¿no?, que conozcamos también a veces esas instituciones propias, como es en este caso el Consejo Consultivo. Perfecto, perfecto. Y además la ayuda de los medios de comunicación es muy importante para el conocimiento del Consejo. Sí. Pues muchas gracias por estar aquí.